Hola muchachos, en la clase de hoy vamos a trabajar lo que es la potenciación y la radicación. Entonces, vamos a iniciar con la potenciación. Para la potenciación vamos a considerar que A nos representa un número, una constante aleatoria en los reales y vamos a suponer que n es un número natural considerando el 0 dentro de los números naturales. Entonces, ¿qué va a ser A elevado a la n? ¿Qué va a ser el número real elevado a la potencia n, donde n es un natural? Va a ser igual a multiplicar a por a por a por a, y esto lo vamos a realizar n veces. Las veces que se está multiplicando a es n. Entonces, al número a lo vamos a llamar la base y al número n lo vamos a llamar el exponente. Listo, entonces a la n es multiplicar a por a por a por a n veces. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hallar 3 al cuadrado, lo que hacemos es multiplicar 3 por 3. Multiplicamos 2 veces el 3, 3 por 3. Y esto nos da, 3 por 3 es 9. No es multiplicar el 3 por el 2 como muchas veces se comete ese error. No. 3 a la 2 significa multiplicar el 3 2 veces. 3 por 3. ¿Listo? Entonces 3 por 3 es igual a 9. Por ejemplo, si me preguntan 2 a la 4. 2 a la 4 va a ser 2 por 2 por 2 por 2. Tenemos el 2 4 veces. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16. ¿Listo? Si me preguntan cuánto es menos 5 a la 2, va a ser multiplicar menos 5 por menos 5. Multiplicamos el menos 5 dos veces, entonces acá tenemos menos por menos da más, y 5 por 5 nos da 25. Por lo tanto, 5 al cuadrado es 25. También podríamos tener fraccionarios, como por ejemplo, 1/2 a la 3. Entonces, ¿qué sería 1/2 a la 3? Va a ser multiplicar 1/2 por 1/2 por 1/2. Entonces, miren que acá estamos multiplicando el 1/2 3 veces. Y realizamos la multiplicación de fraccionarios, que como veíamos en clase pasada, es solo multiplicar los numeradores y multiplicar los denominadores. Entonces, en este caso sería 1 por 1 por 1. Y 1 por 1 es 1 y por 1 es 1. Entonces, el numerador nos da como resultado 1. Sobre, ahora multiplico los denominadores. 2 por 2 por 2. Entonces, al multiplicar 2 por 2 da 4 y por 2 da 8. Entonces, en el denominador tenemos 8. Por lo tanto, 1/2 elevado a la 3 es igual a 1/8. Esa es la potenciación. Entonces, multiplicamos la base tantas veces como nos diga el exponente. Entonces, ¿cómo se escribe? La base, pues se escribe un número normal y el exponente como un superíndice. Y no es multiplicar la base por el exponente, es multiplicar la base tantas veces como lo indica el exponente.
Listo. Cuando estamos trabajando la potenciación, tenemos unas propiedades que nos ayudan muchas veces a simplificar algunas expresiones. Entonces, dentro de esas propiedades que tenemos, vamos a ver la primera, que nos dice que cuando nosotros tenemos una base A elevada a la m y esto multiplicado por una base A elevado a la n va a ser igual, escribo la base que es A. Como nosotros teníamos en la multiplicación la misma base, entonces escribo ahora la base solo una vez. Y escribo los exponentes sumándose. Entonces vamos a tener que a la m por a la n es igual a la m más n. Entonces ahora los exponentes los sumo. Si tengo que se multiplica la misma base, sumo los exponentes. Ahora, en la segunda propiedad tenemos ¿qué sucede cuando tengo dentro de un paréntesis un número A multiplicado por un número B? Y por fuera del paréntesis tengo un exponente n. Es decir, tengo A por B entre paréntesis y eso elevado a la n. Entonces la propiedad nos dice que cuando dentro del paréntesis hay una multiplicación, ojo, multiplicación, no sumas ni restas, multiplicación. Entonces, lo que hago es repartir el exponente para cada una de las bases. Es decir, esto sería igual a la n multiplicado por b a la n. Entonces, cada vez que tengamos una multiplicación y por fuera tengamos un exponente, puedo repartir el exponente para cada una de las bases. Entonces, vamos con la tercera propiedad. Esta tercera propiedad nos indica qué hacer cuando tenemos a la n entre un paréntesis y por fuera tenemos otro exponente m. Es decir, tenemos a la n y eso elevado a la m. Entonces la propiedad nos dice que cuando tenemos situaciones como esta, lo que hacemos es multiplicar los exponentes, es decir, escribo la base que es a y multiplico el exponente n por el exponente m. Entonces, a la n elevado a la m es igual a la n por m. Cuarta propiedad nos dice que cuando nosotros tenemos una división entre paréntesis, por ejemplo, a sobre b, y por fuera del exponente tenemos del paréntesis, tenemos un exponente n, entonces podemos repartir el exponente tanto para el numerador como para el denominador. Es decir, que esto sería igual a la n sobre b a la n. Entonces, si tenemos a sobre b elevado a la n, eso es igual a la n sobre b elevado a la n. Quinta propiedad. En la quinta propiedad nos hacen claridad sobre algo. Cuando nosotros tenemos una base a elevada a la 0, a elevado a la 0, eso es igual a 1. Sexta propiedad. La sexta propiedad es en el caso en que tenemos una división a la n sobre el denominador tiene la misma base a, pero elevado a la m. Tenemos en el numerador a la n y en el denominador a la m. Entonces, como se tiene la misma base en el numerador y en el denominador, entonces solo conservo la misma base, eso es igual a, y resto los exponentes. Al exponente de arriba
le resto el exponente de abajo. Entonces, a a la n sobre a a la m es lo mismo que a a la n menos m. Resto el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Bueno, ahora, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una base A y el exponente es negativo, digamos a la menos n, entonces eso lo puedo escribir como, dejo un 1 como un fraccionario, en el numerador tengo un 1 y en el denominador escribo A y ya no escribo el exponente negativo, sino que lo escribo positivo, es decir, 1 sobre a la n. De la misma forma, esta séptima propiedad nos dice que si tenemos 1 sobre a la menos m, por ejemplo, les cambio aquí de letra, de nombre para que sepan que no es que lo uno sea igual a lo otro, lo que teníamos a la menos n igual a 1 sobre a la n, no es que sea igual a lo que estoy escribiendo, sino que también se nos puede presentar la propiedad así. Tenemos un fraccionario, en el numerador tenemos 1, o incluso podemos tener cualquier cosa en el numerador, pero en el denominador tenemos la a con un exponente negativo. Entonces lo que hacemos es subir ese a multiplicar con el 1, en este caso a multiplicado por 1 sigue siendo a, pero ahora le cambio de signo al exponente, es decir, se tenía la menos m, entonces ahora nos va a quedar elevado a la m, ¿listo? Entonces, esta propiedad lo que nos dice es que cada vez que nosotros tengamos una base con un exponente, lo puedo bajar al denominador y le cambio de signo, o lo puedo subir al numerador y le cambio de signo al exponente. Cualquiera de las dos situaciones se puede presentar. Bueno. Vamos a resolver entonces algunos ejemplos haciendo uso de estas propiedades con solo números. Entonces, el primer ejemplo, supongamos que tenemos 5 multiplicado por 5 a la 2. Entonces, miren que en este caso tenemos la multiplicación de 5 por 5 a la 2, en donde ambos tienen la misma base, que la base es 5 y es una multiplicación. Cuando ustedes tienen la misma base con una multiplicación, lo que se puede hacer es escribir esa misma base, es decir, escribo el 5 y sumo los exponentes. Ahora, ¿cuáles son los exponentes? Cuando yo tengo el 5, sin ningún exponente, asumo que el exponente es 1. Entonces, por eso, el exponente de 5 va a ser 1 más el exponente del otro 5 que tenía, que era 2. Es decir, nos queda 5 a la 3, ¿no? 1 más 2, que es 3. ¿Y cuánto es 5 a la 3? Pues 5 a la 3 sería 125, ¿no? Que sería 5 por 5, que es 25, y 25 por 5, que sería 125. Listo. En el segundo ejemplo, supongamos que tenemos en un paréntesis 3 por 2 y fuera del paréntesis tenemos un exponente, supongamos el exponente 2. Entonces tengo 3 por 2 a la 2. Entonces, yo puedo esto hacerlo de dos formas, que sería 3 por 2, que me da 6, y elevarlo a la 2, pero digamos que nosotros aquí lo que queremos es usar las propiedades. Entonces, como tengo en un paréntesis una multiplicación y por fuera tengo un exponente, entonces
una propiedad, la segunda propiedad me dice que puedo repartir el exponente a cada uno de los números, es decir, me quedaría 3 a la 2 por 2 a la 2. Entonces, pues aquí ya se puede sacar el resultado. 3 a la 2 sería 3 por 3, que es 9. Y multiplicado por 2 a la 2, que es 2 por 2, que es 4. Y 9 por 4, que nos da 36. De pronto en lo numérico no vemos mucho la importancia de estas propiedades, pero cuando tenemos variables esto se va a necesitar bastante. Estoy ahorita haciendo los ejemplos de forma numérica para que se vean bien cómo se usan las propiedades. Supongamos en el tercer ejemplo que tenemos 2 a la 6 sobre 2 a la 4. Entonces tenemos 2 a la 6 sobre 2 a la 4. Una forma de hacerlo es elevar 2 a la 6 y en el denominador elevar 2 a la 4 y dividir los resultados. Sin embargo, según la sexta propiedad que hemos escrito, cuando nosotros tenemos la misma base en el numerador y en el denominador, tiene que ser la misma base. Escribo esa base que es 2 y resto los exponentes. Al exponente de arriba, 6, le resto el exponente de abajo, que es 4. Entonces me queda 2 a la 6 menos 4. Realizo la operación y esto me da 2 a la 6 menos 4. También me da 2, entonces me quedo 2 a la 2. Y 2 a la 2 es multiplicar 2 veces el 2, es decir, 2 por 2, cuyo resultado es 4. Bueno, cuarto ejemplo. Supongamos que tenemos 3 a la 2 en un paréntesis y esto elevado a la 2. Entonces, según la tercera propiedad, cuando usted tiene un paréntesis con una potencia, en este caso 3 a la 2, y por fuera tiene otra potencia, lo que se hace es escribir la base, que es 3, y multiplicar los exponentes, que sería 2 por 2. Y nos quedaría 3 elevado a la 4. Y 3 elevado a la 4 sería multiplicar 4 veces el 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Y 27 por 3 nos daría 81. Bueno, ahora supongamos que tenemos 10 elevado a la 0. Entonces, 10 elevado a la 0. Entonces, siempre que tenemos una base y el exponente es 0, el resultado va a ser 1. Así fuera 1000 a la 0, el resultado va a ser 1. Bueno, un sexto ejemplo. Digamos que tenemos 5 elevado a la menos 3. Entonces, ¿qué es 5 elevado a la menos 3? Si yo quiero hacer ese cálculo, como tengo un exponente negativo, entonces lo que hago es escribir esto como un fraccionario. Arriba dejo un 1 y abajo escribo el 5, pero ya no lo escribo con el exponente menos 3, sino que el exponente ahora ya lo escribo positivo. Sería 5 a la 3. Y 5 a la 3 es 25, por lo tanto esto sería 1 sobre 25. Perdón, sobre 125.
5 a la 3 es 125. Digamos, séptimo ejemplo, tenemos 4 tercios elevado a la 2. Entonces, cuando nosotros tenemos un fraccionario y fuera de ese fraccionario tenemos un exponente por fuera de un paréntesis, lo que hacemos es repartir el exponente tanto para el numerador como para el denominador. Es decir, esto sería 4 a la 2 sobre 3 a la 2. He repartido el 2, que es el exponente, para el 4 y para el 3. Y 4 a la 2 es 4 por 4, 16, y 3 a la 2 sería 3 por 3, 9. Bueno. Ahora, si tengo, por ejemplo, en un ejemplo octavo, si tengo 3 sobre 8 a la menos 2, entonces cuando nosotros tenemos un exponente negativo, bien sea en el numerador o en el denominador, lo que hacemos es cambiarlo de posición, si está en el numerador para el denominador o si está en el denominador para el numerador, con exponente de signo contrario, siempre y cuando hayan multiplicaciones. Si estuviese ese 8 a la menos 2 sumado con otro número, ya no podría ni subirlo ni nada que se les parezca. Entonces nos quedaría 3. El 3 lo dejo, que es el que estaba en el numerador, 3 por, y ahora el 8 a la menos 2 lo subo a multiplicar con ese 3, pero ya con exponente positivo, es decir, nos quedaría 8 a la 2, 3 por 8 a la 2. ¿Listo? Entonces, esto nos da 3 por 8 al cuadrado, 8 por 8, 64. Y ahora realizaríamos únicamente esa multiplicación que nos daría 3 por 4, 12, llevo una, 3 por 2, 6, 18 y una, 19, 192. Listo. Bueno, muchachos, entonces esa sería la idea de la aplicación de esas propiedades solo con números, pero con variables, digamos, las cosas ya no, ya se ven un poco más útiles que solo con los números. Entonces, por ejemplo, nos piden simplificar usando las propiedades de la potenciación, simplificar la siguiente expresión. Entonces, digamos que la expresión que nos piden simplificar es un fraccionario en el que el numerador es paréntesis 24 por x a la menos 10 por y a la 15 y esto elevado a la 0 sobre menos 2 elevado a la menos 2. Miren que ese menos 2 no está entre paréntesis. Nos dicen menos 2 elevado a la menos 2. Bueno, entonces vamos a simplificar esta expresión. Para empezar, en el numerador tengo un paréntesis, todo un paréntesis, con posiblemente varias operaciones como lo tenemos acá, pero por fuera del paréntesis tengo un 0. Entonces, puedo, digamos, usar más propiedades para simplificar esto, pero directamente yo me doy cuenta aquí que una base elevada a la 0, el resultado es 1, porque todo ese paréntesis está elevado a la 0. Entonces, el resultado de una base a la 0 es 1.
Ahora, en el denominador tengo menos 2 elevado a la menos 2. Para empezar, me doy cuenta que el menos que tiene la base, el menos 2, ese menos no está afectando directamente a la potenciación, sino que ese menos está por fuera. Si estuviera el menos 2 entre paréntesis elevado a la menos 2, ya estaría elevando el menos 2 como tal a la menos 2. Pero en este caso lo que estoy haciendo es elevando el 2 a la menos 2 y el resultado lo estoy multiplicando por menos. Entonces, voy a dejar ese menos por fuera. Y para no confundirme, yo podría escribir entre un paréntesis el 2 elevado a la menos 2. Este paso, digamos, no es tan necesario, pero quiero hacer en este momento la claridad sobre de que ese menos no está para la potencia, no estamos elevando ese menos a la menos 2. Entonces, ahora que tenemos ese menos por fuera, nos damos cuenta que debemos multiplicar signos para dar el resultado del signo del fraccionario, que sería multiplicar el signo más de arriba con el signo menos de abajo. Entonces nos da más por menos, menos. Arriba tengo un 1 y abajo tendría un 2 a la menos 2, pero como es con exponente negativo, lo que hago es subirlo y cambiarle de signo al exponente. Es decir, nos quedaría 2 elevado a la 2 con signo positivo el exponente porque lo subí. Realmente esto estaría multiplicando por el 1 que tenía en el numerador, pero multiplicar por 1 no es necesario porque daría el mismo resultado. Entonces nos quedaría menos y el 2 elevado a la 2, 2 por 2 es 4, entonces nos daría como resultado menos 4. Entonces ojo con este signo, es muy diferente cuando ustedes tienen, por ejemplo, menos 2 elevado a la 2, porque ahí están multiplicando menos 2 por menos 2 y el resultado de esto sería 4 positivo. Menos 2 por menos 2 es 4 positivo. Pero si ustedes tienen menos y 2 elevado a la 2, el menos no está afectado por el exponente. No está afectado por el exponente. Ese menos está por fuera. Entonces esto sería menos y el 2 elevado a la 2 sería 4. Entonces, por favor, debemos prestar atención en esto. Bueno, este resultado da menos 4. Vamos a hacer un segundo ejemplo de simplificación usando las propiedades de la potenciación. Entonces, digamos que tenemos x a la menos 2 sobre y a la menos 2 y todo esto está elevado al cubo y esto dividido paréntesis z a la menos 3 sobre y a la 3 y esto está elevado a la menos 1. Entonces vamos a simplificar esta expresión usando las propiedades de la potenciación. Hay varias formas de hacerlo. Sin embargo, cada una de las formas tiene que llevar al mismo resultado. Lo importante es que cada que usted use una propiedad, se fije que realmente esa propiedad sí exista, sí sea una propiedad de las que acabamos de ver. Entonces, a veces se aplican en un orden,
o pueden empezar de una forma diferente, pero igual van a llegar a la misma respuesta. Ustedes pueden ensayar resolviendo este mismo ejercicio de maneras diferentes. Entonces, supongamos que tenemos esto y vamos a simplificarlo. Entonces, yo lo voy a explicar de cierta manera con el uso de las propiedades. Entonces, para empezar, yo me doy cuenta que en la primera expresión tengo un fraccionario elevado a la 3. Entonces había una propiedad que me decía que cuando tengo un fraccionario con un exponente por fuera, lo que hago es repartir el exponente para el numerador y para el denominador. Es decir que x a la menos 2 sobre y a la menos 2 elevado a la 3 es igual a x a la menos 2 elevado a la 3 sobre y a la menos 2 elevado a la 3. Y esto dividido. Miren que en la otra parte también tengo z a la menos 3 sobre y a la 3 y todo eso está elevado a la menos 1. Entonces también yo voy aquí a hacer lo mismo, voy a repartir ese menos 1 para el numerador y el denominador. Entonces, ¿qué me queda? Z a la menos 3 a la menos 1 sobre y a la 3 a la menos 1. Listo, entonces esto es igual. Ojo, cuando ustedes escriban en matemáticas no pueden decir igual y solo escribir una parte de la expresión. Tienen que, si la otra parte todavía no la van a solucionar, entonces escriban igual y dejen la otra parte indicada tal cual, pero no pueden escribir solo una parte. Bueno, entonces, cuando yo elevo el x a la menos 2 y eso está elevado a la 3, entonces según una propiedad se multiplican los exponentes, es decir, esto me quedaría x a la menos 2 multiplicado por 3 sobre, y en el denominador pasa lo mismo, tengo y a la menos 2 y eso está elevado a la 3, entonces me quedaría y a la menos 2 por 3. Igualmente, esto queda dividido, en el otro fraccionario tendría z a la menos 3 y eso a la menos 1 multiplicaría el menos 3 por el menos 1. Aquí voy a hacer directamente la operación. Menos 3 por menos 1 me daría 3 positivo sobre y, hago lo mismo. Tengo y elevado a la 3 y eso elevado a la menos 1. Entonces multiplico 3 por menos 1 que me daría menos 3. Entonces esto sería igual a x a la menos 2 por 3 me da menos 6 sobre y también menos 2 por 3 me da menos 6 dividido z a la 3 sobre y a la menos 3. Miren que aquí hay varias cosas que se pueden hacer, pero yo voy a elegir de las cosas que podríamos hacer, voy a elegir una. Por ejemplo, a mí aquí se me ocurre hacer la división de fraccionarios. Entonces, ¿cómo se dividen los fraccionarios? En este caso, podría dividirlos multiplicando en forma de x. Entonces, al multiplicar en forma de x me daría x a la menos 6 multiplicado por y a la menos 3 y esto está sobre y a la menos 6 multiplicado por z a la 3. Esto me daría igual a, si observamos, tengo unos exponentes negativos y aquí tanto en el numerador como en el denominador tengo multiplicaciones. Si tuviera sumas o restas no podría subir ni bajar las variables que tienen exponentes negativos, pero como aquí tengo tengo multiplicaciones, entonces puedo
las variables que tienen exponente negativo, pasarlas al lado contrario del fraccionario. Si está en el numerador, lo paso al denominador y viceversa. Entonces tengo x a la menos 6. En el numerador voy a pasar ese x a la menos 6 para el denominador. Y el y a la menos 3 también que está en el numerador, lo voy a pasar para el denominador para que me quede con exponente positivo. Ahora, en el denominador tengo y a la menos 6. Entonces lo voy a pasar al numerador con exponente positivo. Por lo tanto, aquí me quedaría en el numerador y a la 6. Y en el denominador, ¿qué pasa? El x a la menos 6 de arriba lo paso para abajo, con exponente positivo me queda x a la 6. El y a la menos 3 de arriba lo paso para abajo, me queda y a la 3 con exponente positivo. Y el z a la 3 que tenía abajo ya tenía exponente positivo, por eso lo voy a seguir conservando abajo. ¿Por qué pude hacer eso? Porque en el numerador y en el denominador habían multiplicaciones, recuerden, o si no, no se puede. Bueno, ahora, ¿qué observo? Observo que en el numerador hay una y en el denominador también hay una y. Como solo hay multiplicaciones en el numerador y en el denominador, puedo aplicar una propiedad para simplificar de tal manera que si yo tengo y a la 6 arriba y tengo y a la 3 abajo, escribo solo una y resto los exponentes. Al exponente de arriba, 6, le resto el exponente de abajo, 6 menos 3. Y en el denominador sigo conservando el x a la 6 y el z a la 3. Ya no escribo el y a la 3, ya no lo escribo, porque ese y a la 3, ese exponente 3 ya lo resté con el exponente de arriba. Y por eso arriba me quedó y a la 6 menos 3. Ahora, resto los exponentes, 6 menos 3 me da 3, por lo tanto arriba me queda y a la 3 y abajo me queda x a la 6 sobre z a la 3. Como les decía, esto es solo una forma de resolver este ejercicio. Puede que ustedes vayan por caminos diferentes aplicando en otro orden las propiedades, pero tienen que llegar al mismo resultado. Voy a dejar como ejercicio que ustedes practiquen simplificar la siguiente expresión y cualquier duda la resolvemos en clase. X por y a la 2 por z a la 3 sobre y a la menos 1 dividido en un paréntesis tengo z a la menos 3 sobre y a la 3 y fuera del paréntesis tengo exponente menos 1. Entonces simplificar esta expresión usando las propiedades. Bueno, ahora vamos a ver la radicación. Entonces, para la radicación hay que tener muy en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros tenemos raíz m de a elevado a la n, raíz m de a elevado a la n, eso es igual a tener a elevado a la n sobre el índice de la raíz, a la n sobre m. Entonces lo que dejo es conservo la base que es a, escribo el exponente que está por dentro de la raíz que es n y lo divido entre el índice de la raíz que es m. Cuando yo hablo de índice de la raíz, me refiero al tipo de raíz que estoy sacando. Si estoy sacando raíz cuadrada, no es necesario describir el 2, pero se sobreentiende que la raíz cuadrada tiene índice 2.
Raíz cúbica, el índice de la raíz es 3. Entonces, la otra cosa que consideramos es que dentro de la raíz también hay una base y es posible que haya un exponente. Si no hay exponente, pues se asume que ese sería 1. Entonces, raíz m de a elevado a la n es igual a la base que es a y divido n, el exponente que está por dentro, sobre el índice de la raíz. Pero hay que tener en cuenta una condición, y es que si el índice de la raíz, es decir, m, es par, es decir, si estoy hablando de raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, etc., lo que hay dentro de la raíz, es decir, a a la n, tiene que ser mayor o igual que 0, porque aquí estoy trabajando en los reales y en los reales no es posible sacar raíz cuadrada o raíz cuarta o cualquier raíz par a un número que sea negativo. Entonces, si el índice de la raíz es par, lo que hay por dentro a la n tiene que ser mayor o igual que 0. Bueno, entonces, por ejemplo, si nosotros queremos sacar la raíz cuadrada de 4, pues muchos dirán que inmediatamente que es 2, porque lo que hago es buscar un número que al multiplicarlo 2 veces me dé 4. Pero pues aquí usando las propiedades yo puedo decir que 4 es igual a la raíz cuadrada de 4 es 2 a la 2. Y cuando escribo raíz cuadrada de 2 a la 2 es lo mismo que escribir según la anterior propiedad. Escribo la base que es 2, el exponente que está dentro de la raíz es 2 y divido ese exponente entre el índice de la raíz que es 2. Y 2 sobre 2 me da 1, por lo tanto el resultado de esto es 2 a la 1 y 2 a la 1 es lo mismo que 2. Entonces nos quedaría que la raíz cuarta de 4 es 2. Bueno, pero realmente esta propiedad nos va a servir sobre todo a la hora de simplificar, así como otras propiedades que tenemos en la radicación. ¿Cuáles propiedades? Las siguientes. Entonces, la primera propiedad que tenemos es que cuando nosotros tengamos una raíz n y por dentro de la raíz tengamos otra raíz m y esto se lo estemos aplicando a un a, esto también se puede decir que es la raíz con índice n por m de a. Listo, una segunda propiedad nos dice que cuando queramos sacar la raíz n y dentro de la raíz tengamos una multiplicación, no sirve suma ni resta, multiplicación. Entonces eso va a ser la raíz n de a por la raíz n de b. Es decir, puedo repartir la raíz para a y la raíz para b, pero solo cuando hayan dentro de la raíz multiplicaciones. Bueno, en el caso en el que tenga dentro de la raíz no una multiplicación, sino una división, es decir, tenga la raíz n de a sobre b, entonces puedo también repartir la raíz para arriba y para abajo. Nos quedaría raíz n de a sobre raíz n de b. Entonces, repartir la raíz se puede siempre y cuando dentro de la raíz hayan multiplicaciones o divisiones. No puede ser ni en sumas ni en restas. Bueno, otra propiedad sería
cuando se tiene la raíz n de a en un paréntesis y por fuera del paréntesis se tiene a la m. Esto se puede aplicar como raíz n de a elevado a la m. Puedo meter el exponente dentro de la raíz. Bueno, entonces, básicamente estas son las propiedades que nos van a ayudar a simplificar expresiones que contengan raíz cuadrada. Entonces, que contengan raíces, perdón. Por ejemplo, supongamos que queremos simplificar la raíz cuadrada de a multiplicado por a. Esto está dentro de una raíz cúbica. Y supongamos que esto está elevado a la 12. Entonces tengo raíz cúbica de a multiplicado por raíz cuadrada de a. Y todo esto elevado a la 12. Entonces hay varias formas de resolverlo, pero yo siempre recomiendo que intenten resolver desde adentro hacia afuera, desde la raíz que está más interna hacia afuera, se va saliendo poco a poco. En este caso, la raíz que tengo más adentro es la raíz cuadrada de a. Entonces, vamos a simplificar toda esta expresión. Cuando nosotros tenemos raíz cuadrada de a, la vamos a simplificar escribiendo esto como entre el paréntesis nos queda raíz cúbica de a multiplicado por la raíz cuadrada de a, según la primera propiedad que vimos, la de la radicación como tal, cuando tenemos la raíz m de a elevado a la n, esto es igual a la n sobre m. El exponente que está por dentro lo divido entre el índice de la raíz. Entonces, si nosotros en este ejercicio aplicamos esa propiedad, nos quedaría que raíz cuadrada de a lo puedo escribir como escribo la a, el exponente que está por dentro es 1 y lo divido entre el índice de la raíz que es 2. Entonces me quedaría a elevado a la 1/2. Bueno, lo demás fíjense que lo dejo igual, la raíz cúbica y la otra que estaban multiplicando y eso está elevado a la 12. Entonces recuerden que estoy resolviendo de adentro hacia afuera. Ahora, me ha quedado solo una raíz, pero dentro de la raíz, miren que tengo la multiplicación, a por a la 1/2. Y nosotros vimos en propiedades de potenciación que cuando teníamos la misma base, multiplicándose, lo que hacíamos era conservar la base y sumar los exponentes. Es decir que aquí si tengo a por a la 1/2, esto es igual a elevado a la 1, que es el primer exponente, más 1/2. Y recuerden que esto está dentro de una raíz cúbica y eso al mismo tiempo está elevado a la 12. Lo demás lo dejé igual. Ahora, voy a seguir resolviendo lo de adentro, a la 1 más 1/2. Pero lo primero que voy a hacer es resolver esa suma de fraccionarios, 1 más 1/2. Miren que este 1 está sobre 1, resuelvo esa suma de fraccionarios, 1 más 1/2. Entonces, si ustedes quieren por acá aparte, hacen la operación 1 más 1/2. Este 1 está sobre 1, realizo la operación de suma de fraccionarios. En este caso voy a multiplicar en x, 1 por 2, 2, más 1 por 1, 1. Y multiplico los denominadores. 1 por el 2 y 1 por 2 me da 2. Entonces 2 más 1 es 3 sobre 2. Entonces tendría 3/2. Entonces ese es el exponente que me va a quedar por dentro. Me va a quedar a elevado a la 3/2 dentro de la raíz. Y esto está dentro de la raíz cúbica y al mismo tiempo
eso está elevado al cuadrado. Entonces, como nosotros tenemos aquí, nuevamente, tenemos una raíz y dentro de la raíz tenemos un exponente, entonces vamos a aplicar la primera propiedad. Escribimos igual, escribimos la base que es A, escribo el exponente que está dentro de la raíz, que dentro de la raíz tenemos exponente 3 medios. Y esto lo dividimos entre el índice de la raíz, que sería 3. Y esto lo tenemos elevado a la 12. Esto va a ser igual a ¿quién? Fíjense que dentro de la raíz nos ha quedado 3 medios sobre 3. Entonces aquí voy a hacer la división aparte, 3 medios y esto sobre 3. Pero fíjense que le hace falta un denominador al 3. Le voy a escribir el 1, 3 sobre 1. Y aplico la ley de orejas o ley de medios y extremos. 3 por 1 nos da 3 y 3 por 2 nos da 6. Simplificamos, tercera de 3, 1 y tercera de 6, 2, 1 medio. Entonces nos va a quedar A elevado a la 1 medio y esto elevado a la 12. Ahora, tengo dentro de un paréntesis A con una base y fuera del paréntesis tengo otra base. Entonces lo que hacemos es multiplicar los exponentes. Escribo la misma base que es A y multiplico 1 medio por el 12, que es el exponente que está fuera del paréntesis. Entonces la multiplicación de fraccionarios, numerador con numerador y denominador con denominador. Es decir, que nos quedaría la base que es A, multiplico 1 por 12 que es 12, sobre 2 por 1 que es 2. Y simplificamos ese fraccionario. 12 sobre 2 es 6. Por lo tanto, el resultado simplificado sería A elevado a la 6. Entonces, mi recomendación con este tipo de ejercicios es que siempre lo resuelvan de adentro hacia afuera. Voy a resolver un segundo ejemplo. Digamos que tenemos raíz cuadrada de A al cuadrado por raíz cuadrada de A y esto elevado a la 8. Entonces vuelvo y empiezo de adentro hacia afuera. Primero la raíz cuadrada de A. Entonces me queda paréntesis raíz de A al cuadrado y la raíz cuadrada de A la escribo como A, el exponente que está por dentro es 1, sobre el índice de la raíz que es 2, A elevado a la 1 medio. Todo esto está dentro de la raíz cuadrada y esto al mismo tiempo está elevado a la 8. Como tengo A al cuadrado multiplicado por A a la 1 medio, entonces sumo los exponentes. Nos quedaría raíz cuadrada de A a la 2 más 1 medio. Y esto está elevado a la 8. Y aquí aparte hago la operación 2 más 1 medio. Este 2 está sobre 1, multiplico en X, 2 por 2, 4, más 1 por 1, 1. Y multiplico los denominadores, 2 por 1, 2. Entonces nos quedaría que el resultado es 5 medios. Por eso dentro de la raíz cuadrada nos queda A elevado a las 5 medios. Y esto al mismo tiempo está elevado a la 8. Ahora, tengo que quitar esta otra raíz cuadrada. Entonces lo que hago es el exponente que está por dentro lo divido entre el índice de la raíz. Y nos quedaría que eso es igual. Escribo la base que es A elevado a las 5 medios y dividido el índice de la raíz que es 2. Y esto al mismo tiempo está elevado a la 8. Entonces por acá hacemos la operación aparte,
5 medios dividido entre 2. Como el 2 no tiene denominador, escribo el 1 y multiplico extremos y medios. 5 por 1, 5 y 2 por 2, 4. Es decir, que esto nos queda como a elevado a la 5 cuartos y ya no tengo que escribir la raíz. Y esto al mismo tiempo entre paréntesis lo escribo a la 5 cuartos entre paréntesis y eso lo elevo a la 8. Perdón, un momentico que no había visto que lo había escrito acá. A la 5 cuartos sobre 8. A las 5 cuartos a la 8. Listo. Y ahora, como tengo un exponente por dentro y un exponente por fuera, escribo la misma A y multiplico los exponentes, es decir, me quedaría 5 cuartos por 8. Y multiplico esos fraccionarios, el 8 está sobre 1, entonces nos queda A elevado a la 5 por 8, 40, sobre 4 por 1, 4. Y 40 sobre 4 nos daría 10. Entonces el resultado sería A a la 10. Listo, les dejo a ustedes para que simplifiquen. Cualquier pregunta me pueden cuestionar en clase. Sería A al cuadrado por raíz cuadrada de A por la raíz cúbica de A. Y todo esto está dentro de una raíz cuarta y esto entre paréntesis elevado a la 3. Este sería un ejercicio para que practiquen y me preguntan cualquier cosa. Muchas gracias.